Increíble. Estamos hablando de tecnología tras bastidores. Ya cuando nos atropella la tecnología, ahí está bajando el video para... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya ¿no? viene, ya viene. Ni digo la compañía que tengo, pero voy a emigrar. ¿Todavía igual. existe esa compañía? Ay, sí, qué desastre. Fabiola, a ti no te atropella la tecnología. ¡Qué desastre! A ti nunca te atropella la No, tecnología. no, nada más me atropella con esa No, te compañía. atropella tu proveedor. Bueno, cierto. Mi proveedor. Muy buen punto de vista. Exacto. Así, pues. Sí, porque yo la verdad que tengo que contar, hasta estoy emocionada aquí, Phil, grabando y su conexión es deficiente hasta que quiero de que cuando me atropella mi proveedor. Exacto. Seguimos con importantes invitados, Fabiola. Vamos a continuar porque en el día de hoy vamos a hablar de derecho de autor. También tenemos a nuestro amigo Gerardo Camargo de la Asociación de Medios Digitales de Panamá. Y mira Actual presidente, ¿verdad? cómo quedó el match, el tema de derecho de autor y de medios digitales, que todavía estoy esperando que me manden la inscripción para la página. Bueno, usted la tiene en su correo. Sí. Ahí sí la está Bueno, atropellando. entonces, ahí me atropelló entonces el proveedor porque no llegó cuando tenía que llegar. Está en proceso de verificación para ver si cumple Esta es una nueva administración, así Sí. que... Un nuevo gobierno de está en proceso de medios está digitales. en los filtros para ver si pasa la convocatoria y puede formar parte, ¿verdad? No, nosotros somos un gremio abierto. Abierto, qué bien. Así es, eso es lo importante, ahí no discriminan a nadie. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fabiola. ¿Cómo Bienvenido. estás ¿Cómo te va? tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo voy a tratar que no me atropelle mi proveedor porque quiero transmitir en Facebook Live. Así que esperemos que salga bien la transmisión, ¿verdad? Porque vamos a hablar de derecho de autor, pero explícanos ese Fotografía término. y la imagen también. Fotografía e imagen con derecho de autor, ahí explícanos cómo Ok, vamos a hablar del tema. Okay. Todos tenemos que saber que el derecho de autor en primera instancia es un derecho humano. Y lo que busca como finalidad es obviamente que a ti se te dé un tipo de reconocimiento por toda esa inversión que tú estás realizando al momento que estás creando una obra. Y la primera pregunta que te surge siempre es, bueno, es que yo tengo una idea de tal cosa y yo quiero registrar el derecho de autor. No, el derecho de autor solamente es cuando tú agarras y plasmas la obra formalmente, es decir, la expresas, llevas a un medio de expresión. Entonces ese es el primer punto que tú tienes que tener en claro. En el tema que de hecho, tenemos me hago la propaganda de antemano, tenemos un seminario el 26 de enero que tiene que ver con este punto en particular. Ese es el próximo jueves. El próximo jueves vamos a estar hablando de la fotografía y del diseño gráfico en el marco jurídico del derecho de autor. Y es un tema muy puntual, ¿por qué? Porque recuerda que ahora mismo, en primera instancia, todo el mundo tiene acceso a una cámara. Así es. Entonces la gente confunde Y hoy en día todo el mundo... se cree fotógrafo. O tú tienes ese hobby, vamos a verlo desde ese punto de vista. Sí. Es un punto relativo. Entonces, Aficionados ¿qué ocurre? a la fotografía. Aficionados a la fotografía. Entonces, hay muchas aristas que tú tienes que ver cómo se va conectando la fotografía con temas periodísticos, con temas, por ejemplo, de autoría, de diseño gráfico y demás. Entonces, ¿a dónde encontramos el mayor problema? Por ejemplo, por medio de las redes sociales, el uso de la fotografía es muy delicado. Muchas veces la gente se toma una fotografía que se robó de internet, que le pareció muy bonita, le parece un paisaje de Panamá extraordinario, entonces la usa sin la debida autorización del autor de la obra fotográfica. A veces la recorta y no le colocas el debido titulaje de a quién le pertenece esa fotografía. O peor aún, agarramos la fotografía, que este es un tema que ha sonado bastante últimamente en internet, tomamos la fotografía de alguien que me cae mal, lo halo a mi red, coloco alguna tontería y entonces los famosos memes y demás. Hay que estar claro, son dos derechos que se encuentran conexos. Por un lado tenemos el derecho de autor, donde yo tengo un reconocimiento tanto moral como patrimonial sobre mi obra. Y por otro lado también tenemos el derecho de imagen que tiene la persona la cual yo fotografié y que ella tiene toda la capacidad de decirme, ¿sabes qué? Que yo no quiero que mi imagen aparezca en una red social y que peor aún, como estoy violando temas relativos a su intimidad y demás, puedo ser objeto de demandas por ese lado. Por ejemplo, para fotos sociales o fotos de ceremonia, 15 años, matrimonio, Fíjate que toma de posesión. Fíjate que cuando son tomas de posesión, por ejemplo, que tú estás hablando de algo relacionado a un evento que puedes considerarse como una noticia, en ese sentido el derecho de autor es un poquito más permisivo, ¿ves? Basta con que tú coloques quién fue el que tomó la fotografía, respetaste la paternidad de la fotografía en ese caso, y se utiliza pues para ilustrar un evento que en ese momento se consideró noticioso. Pero fíjate que esto ocurre exclusivamente cuando se habla de figuras públicas. Si yo agarro, por ejemplo, yo le tomo la foto de 15 años a la hija de Fabiola, ¿tienes hija, no? No, todavía. ¿Tienes hija? Ok, bueno.
supongamos que tuviera una hija, yo tomo la fotografía del 15 años, yo tengo que pedirle un permiso a ella si yo quiero utilizar esa fotografía para exponerla a la red. Correcto, ¿Ves? correcto. Porque ahí yo tengo que respetar su derecho de intimidad. Hace un minuto la compañera aquí, por ejemplo, me preguntaba, pero es que pero yo sí puedo subirlas a la red, porque yo soy la dueña de las fotos porque yo las pagué, entonces también hay que corregirlo. El dueño de la foto sigue siendo el fotógrafo. En este caso lo que hace uno es un pacto de no agresión, te dice directamente, ¿sabes qué? Usa la foto porque me vas a dar publicidad, pero toma las mejores fotos, no vayas a subir la foto donde salieron gente con los ojos cerrados, porque acuérdate que en un proceso de toma de fotografías en vivo, como un 15 años, no todas las fotos que tú tomas van a ser exitosas. O que Entonces, no esté retocada, por ejemplo. o no me vayas a tomar una foto que de pronto vas a decir que ese fue el trabajo final que yo realicé, cuando en realidad pues no fue ese trabajo final, fue toda una situación de un O revelado. algunos que dicen, yo no me quiero que me salga de este perfil. Exacto, sí, el ángulo famoso que todo el mundo habla, ¿no? Me tomo la foto del ángulo derecho, del ángulo izquierdo. ¿El mejor ángulo? Es mi mejor ángulo, exactamente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque si tú vas en detrimento por medio de esa imagen de la autoría, ¿ok? Tú puedes ser objeto de una acción penal y de una acción civil. Entonces hay que tener esas aristas muy claras. Igual que si yo, por ejemplo, subo la fotografía, y es una foto, podía hacer un momento un ejemplo de una fotografía que yo tomaba de un grupo de mujeres que con el tema de amamantar públicamente. Y el objetivo de la foto es definitivamente hablar del derecho que tiene toda madre de amamantar a su hijo y de no tener que estar ocultándose en un lugar determinado. Pero ¿qué pasa si alguien roba mi fotografía de mi web y decide decir, este poco de señoras y en términos despectivos están haciendo pornografía? Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Ok? Cambian totalmente el mensaje que yo como autor de la obra estoy dando. Entonces en ese momento ese derecho de plasmar ese mensaje de una forma determinada solo lo tengo yo, más nadie lo puede tener. Entonces ahí hay que tener una línea muy delicada al momento de decir algo sobre una fotografía, cómo ejerces el derecho a la comunicación al público. Igualmente publicarlo de repente en una revista también. Exactamente. ¿Qué ocurre con las fotografías, por lo menos en redes sociales, que buscamos en el buscador más famoso en Google, por lo menos que utilizamos las fotos? ¿Cómo? Eso también ahí dice derecho de autor, porque ahí sale algo que esta fotografía. ¿Cómo trabajamos con eso? Ok, tenemos que ver primero que nada cuál es el origen bajo el cual se ampara el derecho de autor en el caso de la fotografía que estamos tomando. Recuerda que, por ejemplo, buscadores como Google, como Yahoo y demás, usualmente se amparan bajo una ley paralela que se llama la ley de copyright. ¿Ves? Entonces ellos, en ese caso, el derecho de autor funciona más a nivel patrimonial para la empresa que ostenta los derechos y no es tan, o sea, si bien es cierto que se respeta lo que es el tema de la paternidad y todo lo demás, en este caso yo necesito ahí sí una serie de formalidades ante la ley de copyright para poder ejercer ciertos derechos que me van a vincular con la obra fotográfica. Entonces, cuando tú agarras y tú descargas una fotografía de Google, existen pequeñas permisiones que Google, digamos que se hace de la vista gorda. Yo creo que la manera más práctica de exponerlo es, por ejemplo, cuando tú agarras un video de YouTube, ¿ok? Tú ves que Enrique Iglesias hizo un video de Panamá y notaste que el video de Panamá parecía publicado a nivel internacional, pero no se podía exponer en Panamá. Entonces, en ese sentido, hay un derecho de autor que está predominando y hay una condición, pero Google no te prohíbe después que se exponga en Panamá de utilizarlo, de bajarlo para tu consumo personal, ojo, personal, a tu computador y tenerlo ahí y poder verlo las veces que te dé la gana. Esas son permisiones que en este caso YouTube ejerce con el autor de la obra, en este caso musical, con el propósito simplemente de darse publicidad. Entonces sabe muy bien de que, bueno, la cantidad de veces que se ve esa obra va a ser publicidad para ellos y en algún momento alguien la compra. Es que el registro, tomando ejemplo de lo que tú acabas de decir sobre el tema del video de Enrique Iglesias que se filmó en Sarigua, es que no era conveniente hacer una descarga o hacer una visibilidad del video en Panamá, porque lo que se buscaba era que el video fuera más visto afuera y vendiera la imagen de Panamá. Pero ya YouTube tiene varias políticas. Ejemplo, no puedes utilizar cierto tipo de música porque automáticamente ellos te los restringen por derecho de autor. Automáticamente cada artista o cada youtuber que es dueño intelectual de una obra registra eso como propiedad, y YouTube automáticamente, si una persona X sube un video fotográfico o un audiovisual y utiliza
música que ya estaba registrada en YouTube, el video no es publicado, te lo restringen. No corre, correcto. No corre enseguida. Y el nivel de fotografía, él tiene mucha razón, porque yo soy fotógrafo. Yo soy fotógrafo y yo como fotógrafo en bodas, en 15 años, en fotos de embarazada, yo llego a un acuerdo con mi cliente y yo le cedo todos los derechos a mi cliente. Yo le cedo todos los derechos a mi cliente porque esas fotos son de ella. Ella es la modelo, ellos son los modelos, yo le cedo todos los derechos al cliente siempre y cuando yo tengo derecho de utilizar Como promoción. fotografía para promocionar. Pues es un acuerdo que uno llega como fotógrafo con el cliente. En otros casos, cuando uno va a hacer cobertura, está los famosos release, Sí. que uno tiene que firmar como fotógrafo y uno a veces se queda en un momento dado, te lo firmo o no, porque cuando yo firmo yo estoy cediendo mis derechos como fotógrafo a una empresa. Ejemplo, puedo mencionar el nombre, que es Getty Image, que es una de las más grandes a nivel mundial, y ellos son dueños de mi fotografía. Es Ok. como una Espera. obra, ¿eso sería como una obra por encargo? No. Voy a explicarte un poquito aquí sobre el tema, que es importante que lo toques, porque ese es un enredo que tiene la gente, lastimosamente. Ok, recuerda que hay en derecho de autor tienes una serie de derechos que se clasifican entre derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son irrenunciables, o sea que tú sigues siendo el fotógrafo de tu obra hasta el día en que te mueras y 70 años después. Aparte de eso, de estos derechos morales que estamos hablando, tienes el tema del derecho a la paternidad, que es lo que estamos hablando ahora mismo, que cada vez que tu obra salga expuesta tiene que aparecer tu nombre. Tienes un derecho a la comunicación al público, un derecho a la modificación y demás. O sea, son 5 derechos que pues, no nos vamos a alargar tanto en el tema. Cuando tú haces una sesión de fotografía, en este caso, por cobertura de servicios o freelance, que es el término que se utiliza correctamente, el cliente te está contratando a ti por una pericia para realizar una toma determinada. Pero en ese momento solamente si hay un contrato previo que estipula que tú estás dando una cesión de derecho formal para la explotación de la obra, es cuando solamente en los derechos patrimoniales esa persona que es beneficiaria de la cesión puede agarrar y puede utilizarlo. De lo contrario, tú sigues con tus derechos intactos. Esto ocurre, y lo que me preguntaba, por ejemplo, Lorenzo hace unos minutos atrás, el famoso tema de las publicitarias con las obras por encargo. Sí. La única forma que tú me puedes decir a mí que hay una obra por encargo es que tú me digas a mí, yo quiero a la modelo debajo de un paraguas con la cara mirando hacia el cielo, con la sombra pegándole de este lado, la iluminación tiene que ser una iluminación de atardecer, etc. Me vas a dar todos los elementos de producción y yo solamente me dedico a hacer clic. Eso se llama obra por encargo. Tú tienes que darme todos los lineamientos necesarios y solamente estás usando mi pericia. Como tú eres el que estás invirtiendo en el tema de la producción y me estás diciendo todo lo que tú quieres como reflejo o expresión de la obra fotográfica en ese momento, yo solamente me estoy limitando a hacer un clic. Mantengo la paternidad, pero sin embargo transfiero los derechos de explotación. Esa es una diferencia que yo diría que el 99.9999% de los fotógrafos no entienden, por ejemplo, y que es un tema bastante delicado porque sobre todo cuando nosotros estamos hablando, vamos a ver el tema de la diferencia cuando trabajas en un periódico o trabajas por un contrato de trabajo o eres un simple freelance, volvemos al mismo tema. ¿Qué ocurre en esos casos? Tú tienes en un contrato laboral donde hay una subordinación económica, ahí sí, tú cedes el derecho de explotación, mira que recalco, es el derecho de explotación el que está cediendo. Más sin embargo, tú te mantienes con tu derecho a la paternidad, por ejemplo, y tú tienes toda la obligación incluso de que si el periódico te saca dentro de 2 años una foto y se pone con el término ese famoso que ellos utilizan de firma en archivo, Sí. de decir, no señor, usted me tiene que poner mi nombre allí. Porque Pero solamente... eso se ha dado en algunos diarios nacionales, ya incluso los fotógrafos y no están laborando en el diario, en el periódico, y utilizan su foto. Sí. Aquí, Sí. o sea, el fotoarchivo es automáticamente 2 días después de haberla tomado. Sí. Si no tú tomaste la foto hoy, trabajas en un medio escrito, ya sea periódico o revista, sale la publicación y no sale tu firma como fotógrafo en la foto, esto tú lo reclamas enseguida, pero el fotógrafo lo reclama en ese momento.
Claro. Pasa en caso de revista que se publica mensualmente, utilizan esa misma foto, pero dentro de 2 años ya es foto archivo. Pero en periódico la van a utilizar para ilustrar el seguimiento a esa nota, ya automáticamente la utilizan como foto archivo, no ponen la firma del fotógrafo. Sí. Solamente la ponen en el momento de la publicación. Pero sí, porque En la el ley... momento de la publicación primaria, pues. Sí, la ley que regula el derecho de autor sí es muy específica en ese momento. Cuando te dice que el derecho de autor va a conservarse siempre y que la cesión de los derechos de explotación le van a pertenecer a ese medio que te contrató, ya sea por contrato laboral o como freelance, solamente por el periodo del objetivo de la foto para lo cual fue tomada. Es decir, la noticia era hoy, 19 de enero, ¿ok? Hoy fungió esa fotografía con todos los derechos y todas las sesiones patrimoniales para ese periódico. Posteriormente a eso, vuelve nuevamente y retorna en lo que se llama derechos morales hacia mí. Y depende de cómo se hizo el contrato de cesión de derechos o de explotación a nivel patrimonial para poder determinar entonces cómo el periódico la va a poder utilizar posteriormente. Interesante. Alberto, por acá nos preguntan en las redes que van a aprender en el seminario. ¿Qué tema van a contenido tiene? tocar? ¿Qué tema van a tocar? Bueno, mira, en el seminario vamos a estar tocando precisamente todo Estaba este... leyendo textualmente, como dice. Sí, sí. En el seminario Muy vamos a bien, estar tocando todo este tema que es álgido y que tiene todas las componentes. Vamos a estar hablando precisamente de las diferencias entre derechos patrimoniales, derechos morales, cuando hay un derecho de imagen de una persona, que es un derecho conexo a lo que es el derecho de autor, Sí. incluso cuando la fotografía se transforma en una marca, que también para muchos es conocido ver a veces gente que se utiliza como marca, cuando existe la relación de derecho de imagen, derecho de imagen, fotografía y marca simultáneamente. Cuando tú tienes que agarrar, por ejemplo, y registrar una obra fotográfica en algunos, porque también hay muchas confusiones en el tema de, bueno, yo tomo una foto y la quiero registrar, bueno, ¿cuándo es necesario realmente hacerlo? Todas las aristas o las componentes que van a haber de las infracciones que se dan al derecho de autor y cómo puedo yo, como autor de una obra fotográfica o de diseño gráfico, que también está incluido dentro del temario del seminario, cómo puedo yo ejercer las acciones ya sean a nivel administrativo, a nivel penal y a nivel civil, para poder no ser un objeto, obviamente, de infracciones del derecho de autor y dejar de percibir ese beneficio al que tengo yo derecho precisamente como autor. En el caso de las páginas web que en un momento dado obsequian, no diríamos obsequian, sino que uno puede descargar alguna línea gráfica, alguna fotografía. Okay. ¿Qué ocurre en este caso? Ellos usualmente pactan con los diseñadores gráficos precisamente para efectos de poder agarrar y poder tener algún tipo de uso permisivo. Y usualmente ese tipo de permisiones están amarradas a algo más. Claro. Usualmente, por ejemplo, tú te metes en una página y te dices, bueno, diseño gráfico gratuito, te metiste allí, pero después entonces algo te van a pedir, ya sea para la tipografía que vas a utilizar en la página web o algo. Entonces por ahí viene el negocio de parte de ellos, o sea que no solamente quedan allí. Ahora, esa sesión, te digo, tienes que estar claro de que en el caso de la compañera de Ex Delivery. Ex Delivery, si ella se fue a una de estas páginas para utilizar un logo que está abierto al público, pues 20.000 personas también lo pueden utilizar. O sea que en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tú agarras, en el caso de diseño gráfico, sobre todo es tu marca. Y como marca, tú no puedes confundirte con más nadie. Entonces, si por algo motivo esa marca que tú estás utilizando se presta a confusión, va a prevalecer el derecho sobre la persona que la registró previamente a ti. Y es lo que viene en términos jurídicos, por ejemplo, se da mucho cuando alguien se utiliza un nombre. La palabra fashion no es registrable, pero la combinación de cómo se usa sí. Entonces, ¿qué pasa? Me sale esta persona que me dice mercadito, no sé qué vaina, fashion, y viene me sale otra persona que ahí se omite la palabra mercadito, pero mezcla nuevamente la palabra fashion con algo más. En ese momento tengo que estar claro de que, hombre, y viene y crea todo este logotipo con todo el diseño gráfico y ocurre mucho, por ejemplo, que yo contrato a un diseñador que resulta que es el mismo diseñador de la otra compañía. Entonces él, digamos que inocentemente, utiliza prácticamente el mismo concepto. Entonces, ¿qué ocurre allí? Si yo, que fui el que lo contraté, me adelanté y registré ese diseño gráfico, obviamente yo tengo todas las acciones legales en contra del segundo sujeto que lo está utilizando. Y fíjate que no estamos hablando ya
de derecho de autor, estamos hablando de derecho de marca. Indistintamente que el diseñador gráfico tenga que ver con su autoría, y ahora yo voy por otra esfera, que va a ser la del derecho de marca directamente. Tu información de contacto para las personas que estén interesadas en participar del seminario. Ok, mi celular es el 6674-9782, pues, oficina es el 396-9442, y pueden ya, escribirnos también a info arroba, lo voy a deletrear, AQB, guión en el medio, LAWYER, lawyer.com. Okay, esa es nuestra dirección de correo electrónico, y a través de Facebook puedes ubicarme también como AQB Lawyer. Un tema muy necesario y que todo, en un momento dado, todas las personas que tienen acceso o que tienen también, trabajan con fotografías deben conocer. Es así. Sabes que nosotros en el caso de Xdelivery subimos constantemente fotos de nuestros productos en nuestras redes sociales, y hace poco, realmente ni siquiera buscando, vidajeando en redes, nos encontramos con... Stalkeando. No, porque no estaba vidajeando a nadie específico, estaba viendo el genérico de las fotos. Nos encontramos con una bandeja de nuestros huevos, es decir, una foto nuestra publicada en la red de otra persona, promocionando que vendía huevos. No. Y yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué tú sabes? Le escribo, porque era obvia que era una foto de nuestro producto. Y Con el logo y todo. no, porque nosotros no entregamos con logo. No, nuestra distinción es que las personas que entregan huevos sí tienen una camisa con nuestro logo, y ya las personas nos conocen. Pero la bandeja, pues sí es una bandeja de huevos forrada en plástico, como cualquier otra. Simplemente que nuestros huevos no están sellados como los otros, es decir, no tienen el logo impreso en la cáscara del huevo. Entonces, cuando yo vi eso, o sea, nos sentimos súper mal, porque decía, uno se está esforzando y uno está haciendo su propio trabajo y viene otro, y tú sabes, en ese caso, ¿uno qué hace? Ok, hay que tener una diferenciación entre dos conceptos. En Panamá no están definidos, sino que es la jurisprudencia la que los define. Y es el tema de la fotografía como obra artística y la simple o mera fotografía. Son dos conceptos totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo agarro ahora mismo y le tomo una fotografía a esta canasta de huevos que tengo al frente, y no hago ningún tipo de ejercicio que determine formalmente, hombre, sí, agarré y desarrollé mi creatividad porque la puse en esta posición, quería las sombras de este lado, o sea, no invertí en ese momento en una actividad de intelecto, pues obviamente es una simple fotografía. Lo único que tengo es un derecho de imagen sobre esa fotografía que no puede ser vulnerado para otros fines que no sean los que yo tengo, para los cuales yo lo tomé. Pero no hay autoría, sino que simplemente, sí hay autoría, pero no se ejerce como derecho de autor, sino como un derecho de imagen. Es mi intimidad la que juega en ese momento. Entonces, tendría que ser una fotografía muy particular, tomada bajo diferentes... muy producida, para poder que en ese momento ya yo diga, ¿sabes qué? Es que esa fotografía tiene un derecho de autor, ¿ves? Ahí hay una situación en particular que no fue simplemente la mera toma de salir a la calle a hacer clic. Nosotros lo que hacemos a partir de ese momento es que a todas nuestras fotos le ponemos el @xdeliverypty. Claro. Una Aunque marquita de algunos- agua, ¿no? También. Una marquita de agua, mira. Algunos se la borran también. Mira, ojo con algo, por ejemplo, muy particular que se está dando mucho. Y en el caso mío como fotógrafo, yo creo que con el colega aquí también presente le pasará 1000 veces. Tomamos fotos de una embarazada. ¿De qué resulta? La embarazada le alquiló el vestido a una tienda X. ¿Y qué resulta? La chica de la tienda X agarra la foto de la embarazada que posteó en su página web y la mete como publicidad en su Instagram. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque lastimosamente el Instagram en ese momento está ejerciendo una función comercial. Claro. Esa empresa que está copiando tu foto para colocarla está ejerciendo una función comercial. Claro. Obviamente, el autor de su obra, usualmente, volvemos al tema del pacto de no agresión, me publicaste, manténme mi paternidad, y así nos ayudamos mutuamente. Pero ¿cuál es el problema con Instagram particularmente? Que Instagram, si tú no le das la orden previa, te modifica la forma de la foto, te la corta en cuadrado. Y usualmente se va la marca de agua del fotógrafo. Y en ese sentido, entonces viene el tema de derechos a la paternidad que me estás infringiendo. Me infringiste un derecho a modificación porque me la cortaste como yo no la tenía. A lo mejor a mí me gustaron los pies de la modelo, pues.
y me lo cortaste en ese momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo estas empresas que están acostumbradas a ahorrarse la sesión fotográfica de sus productos y querer utilizar las fotos del fotógrafo, obviamente para ese fin. Saludos a Don Espino, él es fotógrafo, dice que interesantísimo, que está aprendiendo muchísimo y por supuesto ahí puso el hashtag Egglovers y también Ana García, los dos que pusieron el hashtag Egglover, así que ahí tienen su canasta, ¿se dice canasta? Bandeja de huevos. Su bandeja de huevos. Tienen que poner ahí también otro, nuestros amigos de Sport Machine 507 dice quiero mi premio, pero no puso el hashtag. La próxima. Para la Vamos a próxima, tener porque no es más. la primera vez que va a Más estar regalos, Mónica por así acá. que la Pero próxima. nos pueden escribir, nos pueden pedir, se las llevamos, la prueban y se hacen Egglovers ya oficiales. Bueno, los amigos de Sport Machine 507 ya saben, así que los que se ganaron fueron Don Espino, fotógrafo que está aprendiendo mucho de huevos y también está aprendiendo de que aprendí un montón, por eso dice que no se pierde todos los días una mañana sin pérdida, gracias, de fotografía y de huevos, dice que está aprendiendo. Muy bien. Así que bueno, los que le dimos ahí el like, el corazoncito, se pasan a buscar mañana acá al éxito, en el transcurso del día, su bandeja. Desde hoy puede ser. Sí, hasta las 5 de la Mejor que tarde. vengan el día de hoy. Bien, ya lo saben, el seminario Marco Jurídico de la Fotografía y la Imagen en el Derecho de Autor y Derechos de Marcas. Esto va a ser el jueves 26 de enero en el Hotel Rian de Granada, en el Urban Hotel, en el Salón Alhambra, desde las 8 de la mañana. Para mayor información pueden llamar al 396-9442. Gracias, Lorenzo. Gracias por estar con nosotros, Alberto Quiroz Bonet. Bien, y Gerardo. ¿qué tal, Gerardo?